Bienvenidos hermanos y hermanas, qué bueno es amanecer con Dios. Estaba hoy recordándome en el corazón, en mi espíritu, aquella promesa de Isaías 40:31 en que el Señor dice: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos viene como anillo al dedo en un mundo de tanta debilidad, cuando a veces nuestras fuerzas naturales se agotan, pero Dios promete en este día renovar nuestras fuerzas, porque Él quiere que logremos los objetivos que Él nos ha puesto delante para hacer en su bendita obra. Estaba mirando en la Biblia un grupo de hombres y mujeres a los cuales el Señor fortaleció de manera poderosa. Y me acordé, por ejemplo, de Abraham, cuando dice la palabra que estaba ya casi muerto, tenía casi 100 años, pero el Señor le dio nuevas fuerzas, en este caso para procreación, para multiplicación de la simiente que estaba en cero. Y todos conocemos que la simiente que vino de Abraham al final era la simiente llamada Cristo, de la cual simiente tú y yo somos una parte muy importante, porque en cuanto a la fe, también tú y yo somos hijos de Abraham. Dios quiere fortalecerte para que puedas procrear y multiplicarte espiritualmente hablando en el reino de Dios. También a su esposa Sara, el Señor le dio nuevas fuerzas, porque ella dio a luz, dice la Biblia, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, pero el Señor la fortaleció a tal manera que fuera de la edad, cuando tenía 90 años Sara, y antes había sido siempre estéril, ahora a los 90 años dio a luz con fuerza, dio a luz a su hijo Isaac. Y de ahí es la promesa del Mesías. Yo quiero que tú entiendas que Dios quiere renovar tus fuerzas para que puedas concebir en tu vientre espiritual, en tu corazón, que todas las promesas que Dios te ha dado se van a cumplir. Y si lo crees, no solo lo creerás, sino que tu boca lo va a hablar y tus ojos lo van a ver. Hay un hombre en la Biblia a quien también el Señor le dio nuevas fuerzas, y me refiero ahora a Sansón, cuando a causa de la debilidad que su pecado y su profanación del nazareato le causó debilidad, y los filisteos lo capturaron, y cuando iban a matarlo, iban a burlarse, por lo menos iban a llevarlo en la parte peor de su vida, a burlarse de él. La Biblia dice que Sansón oró y dijo al Señor: Señor, fortaléceme aún esta vez y me vengaré de mis enemigos. Y fortalecido con aquella fuerza, aquella nueva fuerza que el Señor le dio, se juntó a los postes, a las columnas de aquel edificio grande, y arrojó la fuerza renovada que el Señor le dio sobre aquellas columnas, y murieron más enemigos de Dios al morir Sansón con ellos que los que había matado en toda su vida como el juez de Israel. Quiero animarte a creer que Dios quiere también renovar tus fuerzas para que puedas obtener en Cristo la victoria que ya Él ganó sobre nuestros enemigos espirituales, y puedas creer con fuerza renovada en tu fe que Dios pondrá a tus enemigos debajo de la planta de tus pies. Hay también un hombre en la Biblia a quien el Señor le renovó las fuerzas, y me refiero ahora al profeta Elías, cuando él estaba lleno de debilidad por el justificado miedo que Jezabel le causó al decirle: has matado a los profetas de Baal. Pero mañana Elías le avisó así: tu cabeza estará como la de uno de aquellos que tú mataste. Y él huyó para salvar la vida. Estaba debilitado, deprimido, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y la palabra dice que el ángel 2 veces despertó a Elías en su debilidad, y 2 veces le dio de comer, lo despertó para que comiera. Y dice la palabra que fortalecido con aquella comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí obtuvo indicaciones divinas para la parte final de su ministerio. Quiero animarte a creer que una comida de Dios, en este caso la comida de la palabra del Señor, te puede dar fuerzas nuevas para que puedas continuar el camino de Cristo que te queda por delante, porque todavía tenemos camino por delante. Le dijo el Señor a Elías las palabras que quiero remitir también a nuestros corazones: sí, largo camino te resta. Hay otra persona en la Biblia a la cual el Señor lo fortaleció mucho porque le hacía falta
Y ahora hablo de Nehemías, cuando estaba ya en Jerusalén para reconstruir los muros. Ustedes saben la tarea tremenda de edificar, reedificar los muros que los enemigos habían destruido. Y una amenaza de la voz de los enemigos le hizo temer, parece un tanto, a Nehemías, porque los enemigos decían, equivocados por supuesto, se debilitarán las manos de Nehemías y de los que trabajan con él y no podrán acabar la obra. Pero Nehemías oró y dijo: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y cuando oró así, nuevas fuerzas vinieron a él y a sus hombres, a tal manera que, ustedes saben, en un tiempo récord Nehemías reedificó los muros y finalmente la casa de Dios, el templo, también fue reedificado, hermoseado y lleno de la gloria de nuestro Dios. Amados hermanos, quiero animarles a todos a creer que las nuevas fuerzas que el Señor nos va a dar nos van a servir para seguir trabajando en la edificación de la casa de Dios, que ahora no es un edificio como en Jerusalén. Ahora la casa de Dios somos tú y yo, la iglesia de Cristo Jesús, lavada y comprada con la sangre del Cordero. Y finalmente me acuerdo del salmista que le dijo al Señor, orando cuando estaba en una situación de depresión: tú eres mi gloria y el que levantas mi cabeza. Estaba decaído, estaba desanimado, pero él se atrevió a creer que la gloria de Dios vendría y le levantaría otra vez la mirada y las fuerzas para continuar haciendo la canción, la adoración, la alabanza al Señor. Y quiero animarte a creer en este ángulo, que cuando la boca se cierra por el desaliento, si la gloria de Dios viene acompañada con la fuerza que tiene el Señor, seremos levantados otra vez y nuestra mirada se enfocará en aquel objeto de nuestra alabanza que se llama el Señor, y seremos sacerdocio santos realmente para continuar siendo un culto vivo, un sacrificio vivo para nuestro bendito Señor. Y ahora me acuerdo de ti y de mí, que estamos hoy en el siglo XXI, a veces como una barca en alta mar, abatido por los vientos contrarios, pero que nos atrevemos a creer por fe que Dios puede, si confiamos en Él, darnos nuevas fuerzas para que podamos cantar, adorar, creer, concebir en nuestro corazón promesas, procrear familias espirituales para Dios, edificar los muros, porque los que esperamos en el Señor tendremos nueva fuerza y nos pasará como las águilas cuando están un poco envejecidas, desanimadas desde el punto de vista físico, se remontan a las alturas, y esa es la promesa. Los que esperamos en el Señor tendremos nueva fuerza, levantaremos alas como las águilas, y las águilas en la roca allá arriba baten su pico y lo afinan otra vez, lo cortan muchas veces para ser renovadas en esas garras que cazan a la presa para seguir volando con sus polluelos, para ser la reina del aire desde el punto de vista de las aves. Y tú y yo tendremos nuevas fuerzas en el Señor para remontarnos como las águilas. Correremos y no nos cansaremos, y caminaremos y no nos fatigaremos. Y eso habla de que en la vida joven podemos correr sin fatigarnos, pero cuando llegan los años dorados, los años de ancianidad, y ya no podamos correr, la palabra dice: caminaremos un poquito más despacio, ¿verdad? Pero no nos fatigaremos, porque el Señor va a renovar nuestra fuerza. Quiero animarte a recordar también que entonces hoy es jueves internacional de oración. Hoy, y muchísimos hermanos, casi 1,600 hogares de muchos países lindos, nos concertamos esta noche jueves de 9 a 9:15 para orar a la misma hora y por los propósitos exactos mismos. Y cuando nos hemos juntado, estamos mirando, queridos, la fuerza del Señor, la habilidad de Dios en nosotros y una gran cosecha de almas que estamos mirando y de aperturas gracias a la oración concatenada de hermanos y hermanas que hoy jueves nos unimos 9 a 9:15 de la noche para orar juntos, y veremos que nuestras fuerzas serán nuevas en el Señor. Quiero animarte que si aún no perteneces a este club
de oración te unas ahora mismo. ¿Cómo lo hago, Pastor Eliseo? Solamente enviando un mensaje por WhatsApp o Telegram al número 305-917-3480 con la frase yo quiero participar. Enseguida que lo hagas te enviaremos los 5 motivos de oración para hoy. Escucha, te regalaremos una copia por escrito de este Amanecer con Dios. Que el Señor te bendiga y te esperamos esta noche en el altar de la oración.